Ponete la vista de la Blanque. Acá se está viendo el video, Bueno, buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Le damos la bienvenida a este foro sobre teletrabajo denominado Lecciones Aprendidas y Perspectivas Futuras. Saludamos también a los panelistas que participan del foro: Mercedes Collazo, de la Universidad de la República; Clara Anís, especialista en telemedicina del Sindicato Médico del Uruguay; Matías Box, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información; y Bruno Minchili, de la Oficina Nacional de Servicio Civil. También saludamos a Tommy, que estamos como co-coordinadores de esta mesa, ¿no? Moderadores. Bienvenidos. Saludos, Tommy. Hola Daniel, buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos a todos los participantes. Comentar que este foro forma parte de un ciclo denominado Teletrabajo en Uruguay, diálogos virtuales que se desarrollan en el marco del proyecto Teletrabajo en Uruguay en la pandemia del COVID-19, que pretende incluir, sus tensiones, desafíos y perspectivas en sus dimensiones políticas, académicas y sociales. Este proyecto ha sido financiado, por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y participamos, docentes y un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Información y Comunicación, y también de las Facultades de Psicología. Así que saludo también a todo el equipo del proyecto que nos acompañan. Este proyecto tiene por finalidad básicamente propiciar, sintetizar, divulgar el resultado del diálogo y del debate más heterogéneo sobre el teletrabajo, tomando en cuenta la experiencia durante la pandemia de COVID-19 en Uruguay, y abarcando las distintas modalidades de su implementación. También, obviamente, las distintas tensiones que ha introducido en los procesos productivos, los desafíos en materia legal y reglamentaria que también ha propiciado, los riesgos psicosociales y para la salud de los teletrabajadores, y claramente las perspectivas de esta práctica laboral. Este es el primer foro de un ciclo de 3 que se realizarán en los próximos, el 27 de abril, centrado en los desafíos legales y normativos del teletrabajo, y el 25 de mayo sobre bienestar laboral en esta modalidad de trabajo o de teletrabajo. También integran el proyecto otras publicaciones de entrevistas y otras producciones audiovisuales que estarán disponibles, a través de nuestras redes sociales y también del sitio web del proyecto. Efectivamente, como decía Tommy, este es el primero de 3 foros que se realizarán. Entonces, vamos a dar paso ya, sin más tiempo que perder, a este primer foro. Y bueno, ¿de qué se trata este foro? Como decíamos hace instantes, lecciones aprendidas y perspectivas futuras.
y vamos a contarles de forma muy sintética cómo nos organizaremos. Cada panelista tendrá 10 minutos para exponer en base a una serie de preguntas disparadoras que les propusimos, y una vez que hayan expuesto los 4, habrá un espacio para el diálogo entre todos, y por supuesto recibiremos las consultas que estén llegando al chat. ¿Por qué nos convoca este foro sobre teletrabajo, denominado tal cual, esto de lecciones aprendidas y perspectivas futuras? Bueno, el teletrabajo es un concepto que define una forma flexible de trabajo que se aplica a una amplia gama de actividades laborales, que implica trabajar en forma remota durante una porción significativa de tiempo, ¿verdad? En que se desarrolla la actividad laboral. Esta forma de trabajo involucra también el procesamiento electrónico de información mediante los recursos que brindan las TICs. Frente al contexto de la pandemia, entonces, de la COVID-19, el teletrabajo se constituyó en una alternativa de seguridad sanitaria para la continuidad de las diferentes ramas de actividad y el cuidado de los trabajadores. En ese sentido, si bien fue también compulsivo y obligatorio por las razones antes dichas de la emergencia sanitaria, a partir de eso nos hacemos algunas preguntas en cuanto a lo que sucedió en 2020 y 2021 y qué podemos mirar hacia adelante. Por un lado, ¿cuáles fueron las formas de instrumentación del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19? ¿Cuáles han sido los principales cambios que el teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19 introdujo en los modos de organizar el proceso productivo? También, ¿qué desafíos humanos, singulares y colectivos se enfrentaron con la instrumentación del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19? ¿Qué lecciones aprendidas se extraen de esa instrumentación del teletrabajo durante la pandemia? Y también, ¿cuáles son las oportunidades presentes y futuras que la práctica del teletrabajo ofrece a la producción de bienes y servicios en los sectores públicos y privados? Esto y otras cosas es lo que de alguna forma pretendemos conversar con los panelistas, con todos que están allí del otro lado. Tommy. Muy bien, entonces bueno, vamos a dar paso directamente y invitar a nuestra primera panelista, a nuestra primera invitada, Mercedes Collazo. Es doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular, coordinadora de la unidad académica del Prorrectorado de Enseñanza de la Universidad de la República. Cuenta con numerosas publicaciones y producciones institucionales sobre temas de pedagogía y didáctica universitaria, con especialización en el campo del currículum. Es directora y docente de la Maestría en Enseñanza Universitaria y representante nacional en el Grupo de Trabajo del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior, el NIEIS, del Mercosur. Le damos la palabra y le invitamos a su exposición. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Un placer compartir este panel con todos ustedes, este foro así denominado, y agradecer por supuesto la invitación para asistir a él. Nosotros vamos a compartir una presentación lo más breve posible. Eran preguntas muy amplias para pocos minutos, pero bueno, trataremos de cumplir los tiempos. ¿Se ve allí bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros nos situamos en nuestro caso en un escenario educativo, ¿no? Para analizar las condiciones de reorganización del trabajo docente. Y vamos a hablar desde una perspectiva, digamos, del teletrabajo, pero del teletrabajo habilitando la posibilidad de sostener una enseñanza en línea en condiciones de emergencia, como hizo la Universidad de la República durante los años 2020 y 2021. Ahora ya estamos retornando a la presencialidad. Ese es el escenario. Muy rápidamente voy a repasar las condiciones de partida, las políticas institucionales, los principales movimientos ocurridos durante la enseñanza en pandemia, los desafíos humanos que se enfrentaron con la instrumentación de la enseñanza remota, de emergencia, lecciones aprendidas, que nosotros lo llamamos lo que la pandemia desveló, y muy brevemente los desafíos de transformación de la
enseñanza universitaria en la que nos colocó, digamos, esta situación de emergencia. En primer lugar, decir que la Universidad de la República se situó en el 2020, ante la irrupción de la emergencia sanitaria, en una posición de cuidar el derecho a la educación. Colocados digamos, como macrouniversidad pública latinoamericana, que cubre el 85% de la matrícula de educación superior nacional, y con la convicción de que íbamos a tener que de alguna manera contrarrestar la profundización de la desigualdad, porque imaginábamos como hipótesis a priori que se iba a profundizar la desigualdad educativa en condiciones de enseñanza remota, la universidad desarrolló una serie de políticas que no voy a describir, pero que fueron esencialmente de políticas de sostenimiento de las trayectorias educativas, haciendo distintos dispositivos de apoyo docente, de apoyo estudiantil y de reorganización de la gestión. Al nivel docente, quizás lo más evidente para todos es haber disponibilizado inmediatamente sistemas de videoconferencia para el uso de todos los docentes, y incentivar, digamos, el uso generalizado del entorno virtual de aprendizaje que ya tenía instalado en la universidad y que demostró en ese momento que estaba subutilizado, pero con posibilidades de desarrollo intensivo rápidamente. Esta movilización institucional dio como resultado un logro de una cobertura casi plena de todos los cursos de la Universidad de la República, prácticamente sin interrupción, durante los 2 años, solo generándose un atraso curricular en las carreras del área de la salud. El primer estudio que tenemos de rendimientos, que es del primer semestre del 2020, de rendimientos estudiantiles, focalizado en el primer año, es satisfactorio en términos de sostenimiento, digamos, de la matrícula y de no pérdida de calidades muy importantes. Y el nivel de satisfacción de los docentes y de los estudiantes, a juzgar por las encuestas que hemos hecho durante los 2 años, es un nivel de satisfacción importante, digamos, casi que no esperado por nosotros. A nivel estudiantil, en el 2020 quedaron satisfechos o muy satisfechos con la modalidad virtual el 56% de los estudiantes, y en el 2021, que replicamos la encuesta, el 69% de los estudiantes, y al nivel docente aún más alto, supera el 70% de satisfacción. Esto no es a los efectos de mostrar exitismo, sino de mostrar, de alguna manera, ya vamos a ver los claros oscuros, digamos, el panorama de los movimientos globales ocurridos en la enseñanza en pandemia. Tuvimos, por un lado, una mudanza general de la presencialidad física a la presencialidad remota. Ese fue el movimiento central en materia de enseñanza. Eso provocó un proceso de autoformación docente en uso de plataformas educativas y didácticas digitales muy acelerado. También se ofrecieron capacitaciones a los docentes, pero además tuvieron que hacer ellos personalmente un movimiento de autoformación muy importante. Hubo replanificación de los cursos de grado y también tenemos indicadores de fortalecimiento del trabajo en equipo docente. Hubo un proceso de creación de nuevos recursos educativos, de diversificación de las estrategias de enseñanza, de las estrategias de evaluación, de los canales de comunicación, un proceso de reselección y reorganización del currículo universitario, sobre todo a nivel micro, a nivel de cursos, una importantísima flexibilización normativa para la atención a la diversidad estudiantil, y yo diría que en general, digamos, como clima institucional, lo que generó esta experiencia inédita fue una reflexividad pedagógica institucional como no habíamos tenido hasta el momento en la Universidad de la República. Se destinó mucho tiempo a repensar la enseñanza de grado universitario. Como principales dificultades,
identificadas, bueno, el debilitamiento de la vida comunitaria universitaria, por supuesto, que estamos recuperando recién en este momento, las dificultades de comunicación pedagógica, esto lo marcan docentes y estudiantes, ya lo vamos a ver, el debilitamiento del aprendizaje colaborativo entre estudiantes, las dificultades de evaluación de los aprendizajes, se fue mejorando, pero hubo importantes dificultades de evaluación, y el cansancio de los actores educativos a 2 años, digamos, de funcionar casi de forma generalizada, de forma virtual. ¿Qué desafíos humanos podemos identificar? Que identifican los propios actores. A nivel docente, bueno, la sobrecarga del trabajo educativo, el incremento de las tareas de cuidado, fíjense que el 93% de los docentes, una muestra representativa, dijeron que se habían incrementado las tareas de cuidado y que tenían dificultades de compatibilidad entre el teletrabajo y las tareas de cuidado, la vivencia de mayor estrés, sobre todo en el primer semestre del 2020, y la desmejora del vínculo con los estudiantes, por lo menos el 50%. Después sabemos, y esto no está recogido en las encuestas, que hubo una afectación en el cumplimiento de las otras funciones universitarias, lógicamente, sobre todo en el primer año. A nivel estudiantil, cosa que nos sorprendió muchísimo, la afectación emocional fue la primera dificultad marcada por los estudiantes, tanto en el 2020 como en el 2021. Ustedes ven allí que decrece un poco, pero igual, nosotros aquí lo identificamos como depresión, ansiedad, estrés, es lo más marcado como dificultad por los estudiantes, más que las dificultades económicas y de equipamiento y de conectividad, mucho más. La sobrecarga de actividades de enseñanza, la falta de contacto con los docentes, la falta de contacto con los compañeros, y en este último periodo la incertidumbre para muchos estudiantes de la continuidad educativa. ¿Qué nos dejó la pandemia? Digamos, lecciones aprendidas. Por un lado nos dejó con claridad la experiencia de que la inclusión de otros sectores que no estaban ingresando a la universidad o retomando sus carreras es posible. Esto es muy claro y es casi que el punto fundamental para el futuro. La inclusión es posible modificando las condiciones de la enseñanza. Nos dejó también claro que acerca de la vigencia, digamos, del modelo didáctico tradicional, y una cierta, nosotros diríamos, idealización de la presencialidad, es decir, pudimos contrastar mucho mejor las calidades de la presencialidad o las malas calidades de la presencialidad con las calidades de la virtualidad, y en ese sentido se dio un movimiento de reconstrucción de sentidos formativos, es decir, los actores universitarios hoy miran la presencialidad de una manera diferente. ¿De qué tipo de presencialidad, con qué calidad vamos a hablar? ¿Vamos a seguir con las clases magistrales, etcétera, etcétera? ¿O vamos a generar otro tipo de espacios de formación? Lo mismo los actores estudiantiles, que presionan, ya lo van a ver, para una mayor hibridez. La profundización de la brecha entre teoría y práctica, esto fue clarísimo en la organización misma de la enseñanza en línea. Aparece la hibridación como la presunta salida, esto es muy intenso a nivel de estudiantes, en la segunda encuesta estudiantil, ellos apuestan a un modelo híbrido, o sea, imaginan la simultaneidad de una presencialidad y una virtualidad sincrónica, digamos. También quedaron claros los límites que tenemos en las condiciones del trabajo docente y en su formación, no hay posibilidades de pensar transformaciones futuras en estas modalidades si no mejoramos las condiciones de trabajo y también la capacitación docente. Las dificultades en el acceso y la infraestructura, que fueron bastante menores en la Universidad de la República respecto a universidades de otros países de la región, pero que igual nos quedaron pequeños bolsones de estudiantes afectados por las imposibilidad de acceder a la virtualidad. Lo que mencionábamos antes, la necesidad de la recuperación de la vida comunitaria universitaria, y lo que nosotros finalmente nos planteamos como la investigación que hace falta. Es decir, todavía requerimos de una sistematización
rigurosa, sustantiva, de la experiencia vivida. Hemos estado en un activismo muy fuerte, hay algunos estudios parciales, pero tenemos poco conocimiento de lo que sucedió efectivamente en los distintos campos de formación, que desde nuestro rol institucional sabemos que fue extremadamente diverso. Finalmente, en términos de desafíos, nosotros, y ya con una mirada totalmente pedagógica, que es mi mirada, visualizamos esta experiencia inédita, colectiva, que vivimos en la Universidad de la República como una oportunidad de reinvención pedagógica institucional. De alguna manera, nos colocó en la necesidad de repensar las prácticas de enseñanza tradicionales que son todavía hegemónicas en la universidad, con la centralidad del saber desplegado a través de la explicación, el sesgo aplicativo de las actividades que les proponemos a los estudiantes y el carácter verificativo de las evaluaciones, la evaluación más como control que como evaluación formativa, pensando en, digamos, nos coloca en la necesidad de poder pensar prácticas alteradas. Muchas prácticas se alteraron durante la experiencia de la pandemia, pero nos parece que deberíamos hacer un esfuerzo de reflexión colectiva institucional que nos permita definir nuevas políticas de innovación educativa en el grado, que deberían implicar algunos elementos básicos, como plantea Mayo, de poder repensar el contenidismo de nuestros programas de formación, poder pensar en espacios de producción de conocimiento en el aula universitaria, la colaboración con otros actores, el codiseño de las propuestas educativas, no solo propuestas diseñadas desde los docentes, hacer un esfuerzo como hicimos en estos 2 años, continuar con el esfuerzo de desarrollar una experimentación educativa sustantiva y poder pensar en el ensamble, en el enlace más fuerte entre lo físico y lo virtual. Es decir, se nos abrió una oportunidad de pensar nuestro modelo hegemónico, repensarlo y poder diseñar nuevas políticas de innovación de la enseñanza que en términos docentes implicarían, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, generar condiciones para que haya núcleos docentes efectivamente dispuestos a desarrollar estas experiencias diversificadas para una mayor inclusión educativa en la Universidad de la República. Muchas gracias. Voy cerrando la presentación. Muchas gracias, Mercedes. Antes de dar la palabra a la siguiente panelista, avisarles o comentarles que perfectamente pueden, quienes nos están acompañando a través de YouTube, comentar o hacer las preguntas que consideren pertinentes a partir de las exposiciones de los panelistas y las conversaciones que luego se vayan generando. Ahora sí, damos paso a Clara Nix y la presentamos brevemente también. Clara, ella es médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, profesora agregada de medicina familiar y comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, profesora adjunta del área especialidades, Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, ¿verdad? Desde 2019 es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay y presidenta del Consejo Arbitral. Es co-coordinadora de las jornadas del Sindicato Médico orientadas a la reflexión y formación de aspectos relacionados con telemedicina, y coordinadora del proyecto ECO en Medicina Familiar y Comunitaria, también, igual de importante, ex integrante del GACH. Así que, Clara, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir y que desde el teletrabajo se piense en esta particularidad del trabajo de los y las profesionales médicas, que es la telemedicina, que tiene algunas particularidades en particular. Voy a compartir una presentación. Ahí no la encuentro. Acá. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Sí. Bueno, telemedicina en Uruguay, quise
ponerle este título, oportunidad o amenaza, porque es importante manejarlo en ese sentido, porque la línea puede ser muy fina y la balanza se puede inclinar hacia uno u otro, hacia una oportunidad o una amenaza. Desde el sindicato médico entendemos que lo mejor es entenderlo como un desafío, esta innovación que hemos tenido en forma abrupta. La telemedicina, para definir, es una herramienta que permite llevar adelante un proceso asistencial en forma remota, utilizando las tecnologías, la información y la comunicación. Quiero enfatizar en que es una herramienta para la asistencia, una más. ¿Cómo estamos en Uruguay? Bueno, tenemos una ley que está sin reglamentar. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Bueno, como con todo el teletrabajo, habían algunas experiencias previas, sobre todo en radiología, en el área rural, pero de pronto todo pasó a telemedicina y los profesionales médicos y otros integrantes de los equipos de salud, de pronto nos vimos con muchísima incertidumbre y con la necesidad de dialogar y de conocer, porque no teníamos una preparación previa. Esto es y surgieron desde el sindicato médico y desde muchas sociedades científicas instancias como las que les estoy mostrando, orientadas a sacar dudas, a preguntar, a tratar de lograr alguna luz en esto que nos abrumó a todos, y pacientes y médicos y médicas nos enfrentábamos a algo nuevo que la gran mayoría no había usado anteriormente. Es una jornada del sindicato médico donde participaron médicos de varias especialidades, participó la directora de carrera de la Facultad de Medicina, donde este tema no existía hasta el momento, y abogadas, médico-legistas. Esto es como para mostrar de que esto nos generó mucha incertidumbre y generó también instancias de diálogo y de reflexión. ¿Cuáles son los principios de la telemedicina? Bueno, beneficio para el paciente, siempre y cuando no pueda asistir a una consulta presencial. Se concibe la telemedicina si es en ese momento y para ese problema de salud es lo mejor para el paciente. O sea, no tiene que ver con las necesidades del prestador, ni las necesidades del médico, ni las necesidades de la policlínica. Tiene que ver con las necesidades del paciente y de poder acercarle y hacerle accesible la atención que de otra manera no la podría tener. Es necesario definir previamente qué problema se va a abordar, porque no todos los problemas se pueden atender desde telemedicina, no todos los profesionales podemos hacerlo, y no todos los pacientes pueden participar de una atención en telemedicina, ya veremos por qué. ¿Tá? Es necesario la continuidad asistencial. La telemedicina no puede ser un hecho aislado, no puede ser un hecho, puede ser un hecho que no se integre al proceso de atención. ¿Tá? Es fundamental eso. Tiene que haber un protocolo de actuación, tiene que haber confiabilidad, que esto es una cosa de que vimos que muchas veces limita la atención, ¿no? Tiene que haber formación, cosas que no tuvimos, porque no hay en las carreras de grado de las distintas carreras de la salud, pero estoy hablando de los profesionales médicos, no hay formación en telemedicina, pues tiene que haber respaldo informático, tiene que estar remunerado, que en esto también hubieron muchas dificultades, porque hay como mucho mito que se paga, que no se paga, que se paga menos, y a eso también nos tuvimos que enfrentar, a que los prestadores pretendían que fuera algo que se hiciera sin remuneración en otro tiempo. Y hay que definir las condiciones de trabajo. La telemedicina tiene que tener un tiempo asignado, un lugar asignado, y capaz que acá hay algunas diferencias con otros tipos de trabajo. Esto no se puede hacer desde la casa, tiene que ser en un lugar, o sea, en la casa podrá estar el paciente, pero el médico que hace, la médica que lleva a cabo la atención, tiene que estar en un lugar del prestador. ¿Por qué? Porque tiene que acceder a la historia clínica, tiene que poder registrar para que eso no sea un hecho aislado y que quede en un lugar donde nadie más pueda acceder a esa información. Y tiene que ser en un tiempo acotado, no se puede hacer, porque acá está implicado quién trabaja y la persona que consulta. Bueno, acá es otra de las instancias que yo les comentaba anteriormente. Esto es una publicación del Sindicato Médico del Uruguay. El tema como que estuvo muy en la cabeza de todos nosotros.
También esto desde Facultad de Medicina, una convocatoria donde participaron los usuarios y dieron su visión, participó un médico legista, participaron los profesionales de la salud y participaron otros técnicos del equipo. Entonces, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en telemedicina. Primero, la información que se da al paciente, que el espacio sea seguro, que sea un espacio que permita la confidencialidad. Tener prevista y resuelta la consulta en otro ámbito si se requiere. Yo, cuando atiendo a alguien por telemedicina, puede ser que identifique un problema de salud que requiera la atención presencial en una puerta de urgencia en las próximas horas. Y eso lo tengo que tener resuelto previamente. Tengo que poder dar una respuesta integral. Si el problema que identifico requiere una consulta en otro lado, tiene que estar eso coordinado para que se pueda hacer efectivamente. Porque si no, estamos afectando la calidad de atención. Tiene que haber un resguardo de la privacidad, esto que decía, ¿no? Disposición y acceso a la historia clínica. Tiene que haber, el que desarrolla la consulta tiene que poder acceder a todos los antecedentes. Así sea el médico de referencia que conoce perfectamente al usuario, debe poder tener la historia clínica, no para conocer su historia, porque posiblemente la conozca, o también para eso, pero sí para registrar lo que ocurre en esa instancia de la teleconsulta. Y bueno, la consulta de telemedicina es una consulta médica, no insume menos tiempo, no es menos importante, y es una consulta que requiere compromiso y exige mucha responsabilidad. Eso es de las cosas que a veces nos confunden. Esto es una publicación de OPS, hablando de la telemedicina en Uruguay, una publicación de una revista española donde habla de la satisfacción de los usuarios y la familia, donde hay muy buena aceptación. Otra publicación, acá algunos de los beneficios: mejora la accesibilidad claramente, contribuye a la continuidad, eso que yo decía, ¿no? El paciente en los distintos procesos, en las distintas instancias de la atención, la telemedicina permite hacer ese continuo. Es muy efectiva, sobre todo en las enfermedades crónicas no transmisibles, que requieren de gran adherencia. Es efectiva para la consejería, es adecuada para abordar la salud sexual y reproductiva, permite el descenso en consultas de urgencias por otros motivos, porque se pueden resolver por la telemedicina. Muchas veces hay retraso en los ingresos hospitalarios, reduce los costos y hay satisfacción para pacientes y familias. Esto es en general, vamos a ver que no siempre ocurre. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la telemedicina? Bueno, la falta de formación. Nosotros, quien llevamos a cabo este modelo de atención, esta modalidad de atención, ahora tenemos la formación que hemos ido adquiriendo en el hacer de estos 2 años, pero no teníamos formación previa. Falta de dispositivos adecuados. Muchas veces desde el prestador no hay un dispositivo adecuado, pero sobre todo muchas personas no tienen los dispositivos adecuados, los que van a consultar, o no tienen el manejo. Muchas veces lo vemos en las personas, los adultos mayores, en algunas personas que tienen algún problema de salud mental. Hemos visto que eso es una falencia. El espacio físico donde está el usuario, la seguridad. Quien está en contacto no sabe cuál es la realidad en donde está el usuario consultando. Y muchas veces en las consultas donde se puede indagar violencia de género, muchas veces eso hay que tener mucho cuidado porque no sabemos con quién está la persona. Bueno, falta de entrenamiento por parte de los usuarios, falta de validación por parte de ellos también. Muchas veces hay un tiempo limitado, la no reglamentación de la ley es una de las cosas que nos ha traído limitaciones. De los mitos que hemos visto, bueno, se puede hacer desde cualquier lugar, como decíamos hoy, no es de cualquier lugar, es desde el prestador. La remuneración es menor, no tiene por qué, esto es una consulta médica con toda la responsabilidad y con toda la implicancia legal que puede tener y con todo el compromiso. ¿Sustituye la atención presencial? No. En realidad, la telemedicina es complementaria de los eventos presenciales. Y no es tan importante. Si ustedes recuerdan, muchas veces con las personas, digo, sí, tengo consulta, pero es por teléfono. Porque, claro, otra de las cosas es que no permite el examen físico en general, pero es de gran importancia, y sobre todo viéndolo como una complementariedad a lo presencial. Bueno, ¿qué hemos aprendido?
favorece el acceso, claramente. Esto no es menor, porque muchas veces la falta de accesibilidad es una limitante para la atención. La accesibilidad es un atributo fundamental y la telemedicina contribuye con eso. Facilita el seguimiento. Frente a un diagnóstico de un problema de salud que requiera seguimiento, no necesariamente siempre tiene que ser presencial, y esto facilita significativamente ese seguimiento. Exige mucha dedicación, de eso aprendimos. No conocer a los pacientes previamente, o conocerlos, pero no estar en la consulta presencial, exige muchísima dedicación. La atención que se brinda no está libre de mala praxis, de posibles litigios, nos podemos equivocar mucho. Requiere tiempo, ¿tá? Esto en algunos prestadores asignaban menos tiempo porque total la consulta es por teléfono, y es más bien todo lo contrario, requiere tiempo. Debe complementarse con atención presencial. Requiere capacitación, como decíamos, validación por parte de los usuarios, y debe realizarse la atención centrada en la persona, o sea, si hay que evaluar la persona, si lo puede realizar, si no, en qué momento. O sea, tiene que ser una atención a medida de las personas, igual que la atención presencial. Entonces, no debe diferir de la modalidad presencial. En cuanto a la calidad de atención, tiene que ser de calidad, los aspectos éticos y los aspectos legales. Bueno, para las perspectivas futuras, traigo una frase del doctor Gustavo Greco, es presidente del Sindicato Médico del Uruguay, donde él dice: desde el sindicato médico se debe velar por el cumplimiento de los principios éticos de la práctica profesional e insistir en que la regulación de la telemedicina proteja el trabajo médico, sus condiciones adecuadas, el pago de sus honorarios a través de laudos preestablecidos y acordados, y la competencia leal entre profesionales. Y aquí quiero traer brevemente la telemedicina en muchos países. En torno a la telemedicina se han formado empresas que ofrecen el servicio de atención por menor costo, y eso en realidad contribuye a la distorsión, conspira contra la continuidad de atención, y eso entendemos que es algo que tenemos que tener mucho cuidado y que tiene que estar presente en la reglamentación de la ley, que aún no ha ocurrido, porque la tercerización implicaría tener profesionales que no conocen ni van a conocer al paciente, porque muchas veces son de otro país. Entonces, lo que pretendemos es que quienes lleven adelante la telemedicina sean los mismos profesionales que tiene el prestador, o es posible que pueda participar otro profesional, pero que sea convocado por su médico de referencia. Muchas veces la teleconsulta con un médico en el exterior, pero que surja de la interconsulta de un médico del prestador. Y bueno, nosotros entendemos que la telemedicina llegó para quedarse, sin duda. El desafío es implementarla en condiciones óptimas, aprovechando todo lo que hemos aprendido de los errores y de los aciertos que hemos tenido en estos 2 años, atendiendo sus limitaciones que existen, que muchas se pueden mitigar, aprovechando toda la potencialidad, que es cierto que la tiene y que la hemos descubierto en este año, en estos 2 años. Así que ese es como el gran desafío. Y bueno, quería terminar con esta frase: no es una consultita, porque muchas veces eso, ¿no? Eso de que, bueno, es una consulta por teléfono, es una consultita, es una consulta que requiere del mismo compromiso, que puede ser sumamente efectiva, que contribuye significativamente a resolver problemas de salud de las personas, pero que tiene que hacer con todos los cuidados que mencionábamos. Y por aquí estoy terminando, les agradezco, y bueno, espero haber estado bien con el tiempo. Gracias. Perfecto, Clara, muchas gracias. Perfecto con el tiempo. Bueno, seguimos invitando, a quienes nos están siguiendo por YouTube, vamos a participar, y comentarnos justamente, bueno, sus preguntas y también, bueno, comentarios acerca de las exposiciones. Las vamos a retomar luego, en el espacio de diálogo. Bueno, invitamos ahora a Matías Boix, miembro del directorio de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y vicepresidente de la Comisión de Trabajo de People Talent, gerente de tecnología en Globant para Uruguay, Chile y Brasil, donde es responsable por el desarrollo de capacidades tecnológicas y de su estructura
regional con más de 2.500 colaboradores. Y bueno, en el ámbito académico ha sido profesor asistente de la Universidad ORT y participó en las fases iniciales, digamos, de los laboratorios de robótica. Bueno, bienvenido, Matías. Muchísimas gracias, Tommy, y gracias por la invitación a este foro. La verdad, creo que es un eje temático súper interesante que nos viene impactando y viene transformando en estos últimos años aceleradamente, ¿no? Y en torno a esto, me gustaría disertar sobre dos miradas distintas que tenemos desde el sector de las tecnologías, ¿no? Por un lado, el teletrabajo tuvo un impacto muy fuerte hacia lo que es el talento humano que trabaja en el sector, ¿no? Y esto generó que las empresas adopten nuevas estrategias y desafíos para afrontar los desafíos y también las oportunidades que presentó, ¿no? El teletrabajo para la industria generó estas dos caras de la misma moneda, desafíos por un lado, pero también oportunidades hacia lo que es el acceso al talento. Y por otro lado, desde el sector hay otra mirada de lo que es el teletrabajo, de lo que significó también esto en la transformación de otros sectores y el rol clave que jugó la tecnología en esa transformación, ¿no? Voy a hacer énfasis en lo primero, en lo segundo creo que también la mirada de los otros panelistas sobre cómo impactó la educación, cómo impactó la medicina, ¿no? Y es algo que venimos conversando, ¿no? Cómo repensar los modelos de negocio, ¿sí? A través de la tecnología para justamente poder acceder, ya sea a los consumidores, pacientes, etcétera, en una situación de pandemia, ¿no? Y esto generó una transformación acelerada en muchos sectores. Pero voy a enfocarme en primer lugar en lo que fue la instrumentación de trabajo en el sector, internamente dentro de las empresas, ¿no? El teletrabajo en lo que es la tecnología de la información ya existe hace tiempo, ¿sí? Es una industria del conocimiento donde esto no era algo nuevo para el sector en base a la pandemia, pero que sí se vio fuertemente impulsado en el periodo de pandemia. En los primeros trimestres, y ahora les voy a compartir por YouTube a los oyentes algunos links de estudios que se realizaron en el sector durante el periodo de pandemia, tratando sobre justamente el teletrabajo, las estrategias que adoptaron las empresas para el que quiera profundizar en estas temáticas. Pero en los primeros trimestres de la pandemia, un 50% de las empresas del sector adoptaron la modalidad total de sus empleados en forma de teletrabajo, ¿sí? Y un 80% en un componente muy amplio de sus colaboradores también en formato teletrabajando. Esto derribó muchísimas barreras para la industria de cómo se da el trabajo con los colaboradores y qué nuevas estrategias tenían que adoptar para esta nueva modalidad. Algo importante aclarar, que quería decirlo, que también acá no existe una bala de plata para conectar, para definir una estrategia. Nadie tiene la receta mágica sobre cómo instrumentar una modalidad de teletrabajo, pero sí lo que nos llenamos es de muchos aprendizajes, experiencias de empresas, buenas prácticas y las no tan buenas, de las cuales también se aprende muchísimo. Ya que la modalidad de teletrabajo tiene un componente de correlación muy grande en el aspecto humano, en el de las personas, en su situación personal y emocional. Y esto, de la misma manera que las culturas de las empresas conectan distinto con distintos profesionales y personas, lo mismo hacia las estrategias de cómo generar ese vínculo del teletrabajo. En las primeras instancias, las estrategias de las empresas fueron en solucionar temas de equipamiento, herramientas, comodidad de los colaboradores, pero hubo un factor que también fue clave para las empresas,
que fue el aumento de la comunicación, ¿sí? Ahí el tema de cómo generar ese vínculo y mantener una cultura empresarial fue uno de los desafíos más grandes que vivieron las empresas, ¿sí? Tuvieron que evolucionar, generar nuevas estrategias de cómo manejar expectativas con sus colaboradores, de cómo generar ese vínculo con la cultura de la empresa, particularmente también para los trabajadores que entraron durante la pandemia, ¿sí? Y no tuvieron esa vivencia compartida, o que ya en estos momentos es la modalidad más común en un formato híbrido, ¿sí? Y costó mucho en este formato de pleno trabajo remoto, el trabajar sobre los componentes culturales y de engagement de los trabajadores. Ahí se definieron muchísimas estrategias en las empresas en base a la comunicación, espacios de esparcimiento también, que no eran solo vínculo de trabajo, y también en generar buenos hábitos para lo que es la separación entre estar compartiendo el mismo espacio físico de trabajo y de vida personal en el hogar, ¿sí? Con lo cual, ahí también se dieron otros beneficios. Había miedo sobre la productividad, sobre el control de las tareas y sobre el trabajo de los empleados. Y eso también llevó muchos aprendizajes de que la sensación de control, y le llamo sensación porque no es un control absoluto, se transformó en una mirada de objetivos, resultados y compromiso hacia un equipo, hacia un objetivo, a una mirada. Y eso generó que se cambie la mirada y las dinámicas de equipo en la organización de tareas, y entre también cómo hacer ese balance entre la vida personal en el hogar, las tareas del hogar, y el espacio laboral, ¿no? Hay ciertos aspectos adversos de no tener esa separación, ¿no? Y compartir ese mismo espacio. No hay una transición entre el momento personal, familiar y el laboral. Así como hablamos de la ventaja en los tiempos que invertíamos en el transporte para personas que a veces también tenían tiempos muy largos de transportarse para ir al espacio de trabajo, y se vio un beneficio en ese tiempo que estaba básicamente desperdiciado en moverse de un punto A a un punto B. También ese tiempo generaba una desconexión cuando estamos retornando al hogar. Ese tiempo nos permite una desconexión y volver a ponernos con una mirada cuando llega al hogar. Y esos tiempos dejaron de existir, y también en cómo lograr esos buenos hábitos que nos lleven también a ese balance adecuado en el hogar, ¿sí? Entonces, desde lo que es el talento, hubo que trabajar sobre muchas de esas estrategias de liderazgo, sobre la organización de tareas, sobre la parte de comunicación y sobre la parte cultural de las empresas. Por otro lado, se derribaron muchas barreras. Como mencionaba al principio, es una industria de conocimiento, y también es una industria que hoy tiene un déficit de profesionales y de técnicos para el sector de Uruguay de 5.000 técnicos calificados, ¿sí? Eso significa que hay una demanda no atendida de 5.000 técnicos hacia el sector. Y claramente, al derribarse una barrera física, esto amplió los ámbitos de talento. Empresas que estaban todavía limitadas y tenían una contratación básicamente en la región a donde estaban, pudieron abrir y acceder a ese talento, ya sea desde lo que es ampliar el país, ¿sí? Y descentralizar hacia el interior, de la misma manera apuntar a un talento global, ¿sí? A un conocimiento global. Y eso presentó muchas nuevas oportunidades también para alcanzar esas limitantes de talento que sufrían acá, ¿sí? Luego, como mencionaba,
está esa otra mirada, la de negocio, la de lo que es el sector hacia lo que es el empleo de tecnología para transformar modelos de negocio, ya sea para asistir a empresas que tuvieron que generar nuevas plataformas, adopción de nuevas tecnologías para trabajar con sus colaboradores en sectores donde el teletrabajo no era una modalidad que se utilizase, ¿sí? En segmentos donde se tuvieron que replantear completamente el modelo de negocio, así como también ciertos sectores que estaban destinados, o sea, que estaban con un foco y se vieron muy afectados, como por ejemplo transporte, ocio, etcétera, que se vieron muy afectados, y cómo la tecnología podía ser un medio a transformar y darles un nuevo canal para acceder a sus consumidores. Ahí también desde el sector, pese a que en los primeros momentos de la pandemia, en los primeros tiempos, había empresas que por ahí trabajaban hacia algunos de los sectores más afectados, como el de transporte, el de aerolíneas o de viajes, tuvieron un impacto muy fuerte en lo que es el negocio. También muchas empresas vieron un aceleramiento en otras verticales y en otras industrias. Y esto también generó un cambio muy fuerte en lo que es nuevos negocios y nuevas barreras hacia, desde Uruguay, poder dar un servicio global a otras industrias. Y ahí también tuvimos una demanda muy creciente de talento, y hoy nos encontramos en el último estudio sectorial que se lanzó. 1 de cada 5 llamados, o sea, fue el sector con más llamados porcentualmente, 1 de cada 5 llamados fueron relacionados a las tecnologías de la información. ¿Sí? Y otro factor muy interesante de esto es que de esos llamados, también un cuarto, o sea, 1 de 4 de esos llamados, era de empresas que no estaban vinculadas al sector. Básicamente, empresas que no eran del rubro de las tecnologías buscando roles tecnológicos, donde esto enmarca la transformación profunda que también tienen otros sectores, donde la tecnología no pasa a ser algo externo, ni un servicio externo, sino pasa a ser algo intrínseco dentro de su modelo de negocio. ¿Sí? Así que un poco desde estas dos miradas era que les quería compartir. Y bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación y por el espacio. Muchas gracias, Matías. Seguro que van a haber preguntas vinculadas con el planteo que has hecho tú, como los otros panelistas. Le damos paso ahora al último panelista, que es Bruno Minchili. Bruno es licenciado en Sociología por la Universidad de la República, posgraduado en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Católica del Uruguay. Se ha desempeñado como gerente en gestión humana, ha participado en múltiples consultorías organizacionales, tanto en el sector público como privado, y actualmente se desempeña como adscrito a la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde oficia como facilitador del proyecto sobre calidad de la gestión humana. Así que, gracias. Adelante, Bruno. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar en este foro, que tan oportuno es, ¿no?, en la situación que estamos post-pandemia, bueno, finalizando, y este análisis que estamos haciendo todas las distintas experiencias es fundamental para ver el futuro, ¿no?, hacia dónde vamos y cómo ir. Por eso que en el día de hoy elaboré una presentación para mostrarles algunos datos interesantes que hemos elaborado desde la Oficina Nacional de Servicio Civil, y un proyecto que también elaboramos en conjunto con AGESIC con respecto al teletrabajo en el ámbito público. Entonces les voy a compartir la presentación con respecto a eso. Para comenzar, me gustaría mostrarles unos datos con respecto a la situación de marzo de 2021. Esta es una foto de un informe que realizó el Observatorio de Gestión Humana del Estado, de esta Oficina Nacional, en la cual nos muestra en los distintos organismos del Estado cómo estaban teletrabajando cuál era la situación, ¿no? Estaban teletrabajando en forma concomitante, alternando con la presencial, en forma totalmente exclusiva.
Como pueden ver, tanto la Administración Central como los de servicios descentralizados, y también la información de ACE y las empresas públicas, fue muy dinámica la situación, obviamente por los cometidos de cada uno, ¿no? Y los servicios públicos que brindan cada uno de estos organismos. Como saben, bueno, la exhortación del gobierno a la máxima expresión de teletrabajo, sin afectar obviamente el servicio y la calidad de los servicios, y bueno, fue muy heterogéneo con esto de cómo se instrumentó el teletrabajo en el ámbito público, obviamente que es muy heterogéneo. Lo que el proyecto que ahora les voy a contar y los datos que tenemos es de la Administración Central, o sea, todo el Poder Ejecutivo, los ministerios y presidencia, que bueno, que este dato que ven acá con respecto a la situación de cómo estaban teletrabajando, está incluido los militares y el Ministerio del Interior. Por eso es un número muy bajo en cuanto al teletrabajo. Si sacamos a los escalafones L de policial y escalafón K, que son los militares, el teletrabajo en este tiempo aumenta significativamente. Entonces es como para mostrarles una foto en general de cómo estaba el estado en materia de teletrabajo en marzo de 2021. Obviamente, como bien han dicho, el teletrabajo fue abrupto, no estábamos preparados para ello. Si bien el teletrabajo existe desde hace mucho tiempo y había experiencias muy novedosas, estoy hablando siempre del ámbito público, ¿verdad? Como el Banco de Seguros, que venía trabajando en una experiencia piloto en materia de teletrabajo. El resto en el ámbito público no había experiencias antes de la pandemia de teletrabajo. Con respecto a esto, lo que hizo la oficina fue un proyecto en la cual nos propusimos, en conjunto con la GESIC, 3 grandes líneas de acción, ¿no? Desde marzo. Medir, monitorear, hacer un diagnóstico de cómo estaban la situación de teletrabajo en pandemia en la Administración Central, los funcionarios de los ministerios y presidencia. Elaboramos guías con respecto para poder mejorar y desarrollar un teletrabajo de forma efectiva, y a su vez hicimos formación a distintos referentes de gestión humana para profundizar estas guías que desarrollamos. Entonces hoy les quiero mostrar algunos resultados que son bien interesantes, que realizamos a todos los funcionarios de la Administración Central. Contestaron un 35%, 8.600 funcionarios, en cómo estaban viviendo la situación del teletrabajo en esos momentos. La encuesta la hicimos en abril y preguntábamos sobre marzo de 2021. Es muy importante sobre esto, porque siempre tenemos que tener en cuenta que es la evaluación de teletrabajo en pandemia. Estoy seguro que si replicamos hoy esta situación hoy o unos meses para atrás, iba a ser distinto. Recordemos, era el momento de exhortación y un pico alto en la pandemia, con lo cual mucha gente estaba en teletrabajo, niños en casa, y por eso que esas cuestiones también son muy interesantes a tener en cuenta al momento del diagnóstico. Quería compartir algunos datos y hallazgos sobre esta primera edición de la encuesta de teletrabajo, que la verdad que nos seguimos tomándola como referencia y de insumos como para seguir pensando en teletrabajo ahora, ¿no? Después de la pandemia. Las dimensiones que nos propusimos conocer en este estudio fue, bueno, evaluar la experiencia de teletrabajo en la pandemia, qué desafíos presentó la movilidad, tema de las habilidades para el teletrabajo, las herramientas utilizadas, organización del teletrabajo, un módulo específico para aquellos que tenían equipos a cargo para ver cómo estaban viviendo esta situación con sus equipos. A modo, lo que le voy a mostrar ahora es un resumen de todo este informe, que lo pueden encontrar en la web de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Tenemos una sub-home de teletrabajo en la cual pueden encontrar las guías que ahora les voy a mencionar, y esta encuesta en su máxima expresión con todos los datos, que la verdad está súper interesante y está disponible para que lo puedan bajar. Lo que les voy a compartir ahora son los principales resultados que nos dejan pensando, y creo que nos va a servir para este foro en las distintas preguntas y demás, con respecto a lo que guía las pautas de este foro. Un dato bien interesante, ¿no? Como hallazgo, 3 de cada 4 encuestados evaluó la experiencia de teletrabajar de forma buena o muy buena, ¿no? Y pese a como le decía hoy, que estábamos en las condiciones de pandemia más duras de la fase, lamentablemente lo que nos tocó vivir. Otro dato muy importante, 4 de cada 5 encuestados desea continuar con el teletrabajo una vez terminada la pandemia. Y de estas personas, un 68% prefieren el combinado teletrabajo y presencialidad, o sea, una cuestión híbrida es la preferencia de la gran mayoría de las personas encuestadas. Un 15% de solo teletrabajo, 100%, y un 15% no desea continuar con esta modalidad. Esos fueron algunos datos que son bien interesantes de cara a que, bueno, el funcionario público, el funcionario de la Administración Central, quiere seguir teletrabajando una vez que terminada la pandemia.
Con respecto al cumplimiento del trabajo sin dificultades, la gran mayoría los pudo cumplir, no encontraron, ahora vamos a ver algunas dificultades y desafíos que encontraron, pero mayoritariamente pudieron cumplir el desafío, sus cometidos de trabajo sin dificultad. Con respecto a la comunicación, el 83% consideró que la comunicación con sus pares y equipo de trabajo se desarrolló de forma fluida. También hubo un capítulo interesante con respecto a las habilidades digitales, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, es de la propia percepción del funcionario que contestó la encuesta y dio un nivel de, según la percepción, con respecto a distintos ítems que preguntamos de habilidades digitales, muy bueno con respecto a esto. Bueno, 77% consideró que se lograron los resultados del equipo. Y aquí algo importante, que creo que es algo que hemos tocado todos en el día de hoy con respecto a los desafíos, son en común con algunas cosas que ya han dicho, ¿no? Pero el primer desafío fue el cumplir con objetivos que requieren presencialidad. Obviamente que había muchas tareas que en esos momentos requerían la presencialidad y no podrían hacerlas de forma híbrida, ¿no? De teletrabajo. Entonces era como un gran desafío en esos momentos que muchos estaban en sus casas por la situación de la pandemia. Otro gran desafío a tener en cuenta también es el tema de desconectarme luego del trabajo, ¿no? Si bien la gran mayoría no vio una sobrecarga de trabajo, muchos sí, y muchos estaban más atentos a distintos compromisos laborales. Creo que también el hecho de estar todo el día al hogar, en esos momentos no podíamos salir hacia ningún lado, creo que también era un factor que contribuía hacia esto. Hay que ver qué pasaría hoy si hiciéramos esta misma encuesta, pero era un gran desafío en ese momento. Y otro desafío, que era otro que repetimos, es conciliar el trabajo con el cuidado de otro miembro del hogar, ¿tá? Esto es muy importante también, lo que decíamos hoy, que bueno, teníamos a nuestros niños en casa, era una situación muy particular, no es una condición de teletrabajo que creo que si al día de hoy seguimos no va a ser la misma situación. Pero bueno, en estos momentos eran los tres principales desafíos. Bueno, con respecto a las herramientas, el 57% consideró que las herramientas que fueron proporcionadas por los organismos fueron adecuadas y el 62% consideró que tenían las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Y con respecto a las personas que tenían personal a cargo, el 63% resultó fácil gestionar a su equipo, el 41% consideró que el mayor desafío fue coordinar diferentes jornadas y horarios de teletrabajo, algo muy importante también a tener en cuenta para el futuro del mismo, y el 34% estableció objetivos semanales a sus colaboradores. Esto ahora voy a explicar un poquito más de por qué pongo hincapié en este sentido, ya que consideramos, ¿no?, del teletrabajo como la oportunidad, bueno, de empezar a trabajar, a gestionar por resultados, ¿no? Cambiar el foco del control y el paradigma de gestionar por presencia en el edificio, ¿no? O sea, las viejas oficinas de personal y pasar hacia una gestión humana estratégica, ¿no? Ese es uno de los cometidos importantes que tenemos en la oficina y estamos trabajando en pos de mejorar, de fortalecer las áreas de gestión humana del Estado. Todo este trabajo que les estoy mostrando lo fuimos intercambiando con la comunidad de práctica de gestión humana del Estado, una comunidad que desde octubre de 2020 la hemos creado, en la cual participan referentes de gestión humana de todo el Estado, y en el cual hicimos muchos encuentros también que nos venían contando lecciones aprendidas, casos, bueno, de buenas prácticas, bueno, ANCAP que reglamentó, Banco de Seguros que tenía muy buen avance en materia de teletrabajo, fueron contando buenas prácticas para así todos estos referentes de gestión humana podían implementar en sus organismos. Eso fue algo muy rico que pudimos ir haciendo en todo el 2021 para ir intercambiando y ayudándonos entre todos y haciendo comunidad, que era el objetivo de la misma, para poder apoyarnos en lo que fue el teletrabajo en pandemia, ¿no? Y que hoy por hoy seguimos, que ahora después les voy a contar un poquito más con respecto a eso. Bueno, hicimos esta encuesta, vimos estas situaciones, en base a eso lo tomamos como insumos para hacer 3 guías que pusimos a disposición, bueno, están colgadas en la web y las trabajamos con estas áreas de gestión humana, que ponen foco en 3 puntos. El tema que decía de planificar y organizar el trabajo, la oportunidad de explicar sobre una metodología ágil que se llama OKR, ORC, objetivos y resultados claves. Estamos impulsando, bueno, y tratamos de impulsar en ese momento, poner foco sobre los resultados, la gestión continua del desempeño. Esta guía particularmente también la profundizamos con cursos que dimos en la Escuela Nacional de Administración Pública, los referentes de gestión humana, para que puedan desarrollar esta metodología en sus organismos.
También, obviamente, sobre competencias de teletrabajo en tiempos de pandemia y no en pandemia. También tiene el contenido esta guía. Obviamente que elaboramos otra guía con todo lo que tiene que ver con los espacios de todo lo que sobre condiciones de salud y bienestar, cómo organizar los espacios de trabajo, cómo posicionarlos ante situaciones de cambio, las redes y roles transversales que son importantes, y obviamente otra guía referida a todo lo que tiene que ver con las herramientas que cobran relevancia del teletrabajo, seguridad de la información, buenas prácticas para el tratamiento de información pública y datos personales. Entonces, estas 3 guías las pusimos a disposición y hicimos cursos en la NAP para profundizar sobre estas situaciones. O sea, hoy por hoy tenemos un desafío de, una vez terminada la pandemia, como les decía, dentro de la comunidad de práctica, hoy hay organismos públicos que están avanzando en materia de reglamentación de teletrabajo. Es el caso de ANCAP, que fue el primero. El Banco Central y la UTE hoy están en caminos avanzados en materia de reglamentación. Y nosotros estamos haciendo experiencias piloto sobre una futura propuesta que estaremos realizando para seguir probando el teletrabajo y una propuesta para la administración central, ¿no? En base a estas lecciones aprendidas, ir evaluando qué está pasando en materia, bueno, hoy tenemos la ley en materia en el ámbito privado, cómo está pasando, cómo están funcionando estas experiencias pilotos en el ámbito público. Seguimos probando, estamos trabajando teniendo en cuenta todas estas cosas que pudimos observar en la encuesta y bueno, y la realidad de lo que está sucediendo hoy. Creemos que el teletrabajo que llegó para quedarse, hay que seguir trabajando mucho lo que son herramientas de gestión continua del desempeño, todo lo que tiene que ver, bueno, sin más a duda, de las condiciones laborales. Entonces, seguimos pensando, reflexionando y sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas, tomando insumos para seguir transitando el teletrabajo en la administración central más que nada, que son de nuestros cometidos, pero seguimos haciendo intercambios y encuentros en la comunidad para ir intercambiando sobre cómo viene el teletrabajo en otros organismos públicos que sabemos que están avanzando también hacia una reglamentación. Así que por ahí... Bien, muchas gracias, Bruno, muchas gracias a todos, en realidad, por sus exposiciones. Y bueno, queremos invitarlos ahora, al diálogo, y tal vez plantearles algún tema, que nos permita, justamente, dialogar, sobre las distintas exposiciones. Claramente, los hemos invitado también, porque los 4 provienen, de rubros y sectores de actividad diferentes, y por lo tanto han enfrentado, justamente, problemáticas distintas, a pesar de que ya hemos visto, que buena parte, de algunas de las dificultades han sido comunes, también algunas, de las perspectivas posibles, y los aprendizajes que se han logrado, ¿no? Luego, de este periodo. Y antes de pasar a incluir también, otras preguntas, que hay varias, del público, que queremos compartirles, pero tal vez, son más específicas y están direccionadas, a algunos de los panelistas en particular, plantearles, justamente, a pesar de que ya algo han enunciado, ¿no? ¿Cuáles han sido estos cambios fundamentales en los modos de organizar el proceso de trabajo en cada actividad, ya sea, en la teledocencia, en la telemedicina, o en el sector tecnológico, o justamente en los organismos públicos? ¿Cuáles han sido estas modificaciones que en realidad han transformado la forma habitual, del proceso productivo a partir, de la implementación del teletrabajo? Y ¿cuáles han sido estos desafíos, que también algunos de ellos los han nombrado, más específicos en relación, a los desafíos humanos que supone, justamente, estas transformaciones en el proceso productivo? Los invitamos ahí a dialogar sobre este aspecto en particular, ¿no? Dejo abierto para que... Mercedes, ¿querías...? No, yo abrí el micrófono por si por eso te vi interesada. No, yo me quedé pensando en el caso nuestro, digamos, el caso de los docentes. Nosotros ahora hemos vuelto a una presencialidad generalizada, ¿no? Quizás con un esfuerzo de mayor normalización de lo que uno esperaría.
Es decir, esperemos no volver al año 2019 en materia educativa, y haber aprendido algunas lecciones. Pero de todas maneras, los servicios universitarios están haciendo un gran esfuerzo por generar opciones virtuales a distancia para determinados sectores estudiantiles. Entonces, una pregunta que yo me hago, por ejemplo, a partir de las exposiciones, es si efectivamente la docencia en estos casos tiene que continuar siendo una docencia desde la casa, ¿no? O podría ser una docencia desde los espacios universitarios, o debería ser desde los espacios universitarios. Creo que alguno de los compañeros lo planteó, ¿no? El teletrabajo no necesariamente desde el ámbito privado, sino desde la propia institución. Ese es un punto que me parece que es importante para nosotros, porque en definitiva, como vimos cuando repasamos los desafíos, para los docentes fue extremadamente estresante e invasivo en sus vidas privadas tener que dar clases desde la casa, ¿no? Ese es un punto que no es menor, sobre todo para los docentes más jóvenes, que se vieron con situaciones de cuidados intensificadas, además por las condiciones de la pandemia, porque se había paralizado todo. Uno diría, bueno, esas condiciones no se mantienen después, pero de todas maneras supone seguir realizando la actividad desde el ámbito doméstico, ¿no? Ese me parece que es un punto bien interesante que a mí me queda abierto, digamos, ¿no? No tengo respuesta clara, pero me parece que es un punto a repensar. Comento, Mercedes, justamente, y aprovecho, digamos, de introducir, digamos, algún comentario, digamos, del público, justamente porque se plantea, por ejemplo, que de parte del público sería fundamental separar el teletrabajo en pandemia del teletrabajo post-pandemia, ¿no? En tanto que, tal vez, digamos, como lo estabas planteando, Mercedes, creo que todos tuvimos la experiencia, por lo menos, digamos, tal vez no tanto, digamos, en el sector de las tecnologías de la información, capaz que Matías nos puede plantear algo sobre esto, que ya nos lo decía, pero la experiencia primaria fue, digamos, bueno, la necesidad, digamos, de continuar con la actividad y pasar, digamos, justamente a tal vez realizar la misma tarea o el mismo proceso de trabajo o el mismo proceso productivo, mediado solamente por una computadora, pero que no se transformaba efectivamente, digamos, ¿no? La tarea en sí misma. Y esto que estás planteando, Mercedes, digamos, creo que nos ubica más, digamos, justamente en este proceso, digamos, de aprendizaje, y también, digamos, creo Clara también lo decía, digamos, ¿no? La telemedicina no es solo hacerlo desde, o no implica hacerlo desde la casa necesariamente, sino que, digamos, claramente, digamos, la incorporación de las tecnologías, digamos, de la información, y por lo tanto la mediación tecnológica, digamos, en este proceso, implica también la propia transformación del proceso productivo. Capaz que por allí, digamos, sería interesante, no sé, Clara, si tomamos por ahí. Sí, no, yo me quedé pensando en la forma en que se impuso la forma esta de trabajar, ¿no? La telemedicina, los pacientes de un día para el otro no podían asistir a ningún lado y empezaron a recibir sus consultas por telemedicina y a la repetición de medicación y a cosas que iban surgiendo. Y en un momento fue todo por telemedicina. Entonces, también en la salud estamos volviendo a la normalidad hace más tiempo. Y la gente está ávida de ver a sus médicos, y nosotros también, porque tenemos muchas dudas de lo que pasó realmente, y bueno, entonces ahora por momentos pensamos, bueno, ¿será que vamos a perder todo esto que acumulamos, que no fue, o sea, que fue mejorándose, porque la gente quiere ver a sus médicos, pero eso que yo decía de la accesibilidad, sin duda que es importante, porque a veces las personas no tienen la posibilidad de ir, trasladarse, esperar en la sala de espera, y sí pueden esperar la llamada telefónica. Entonces, tenemos el desafío de poder mantener esta herramienta que demostró ser muy buena, que demostró que hay que tener cuidado, pero que demostró que con todos los cuidados puede ser muy buena, que sola no sirve, pero en complementación con la atención presencial es muy buena. Creo que hay que esperar que pase un poco más para que se retome y se utilice en forma racional y adecuada.
Iba medio por ahí pensando lo que decía Mercedes, que creo que a nosotros también como que nos pasa lo mismo. Y bueno, algunas dificultades que tuvimos también, que bueno, iba corriendo, algunas dificultades que tuvimos fue que las personas tenían hora para recibir su llamada, pero los médicos no teníamos entrenamiento y las consultas nos llevaban mucho más tiempo. Entonces, una consulta que está pautada 15, 20 minutos, y entre que preguntás y que no entiende, y se nos iba mucho más largo. Y yo hay pacientes que los llamé 2 horas después. Entonces ya no sé si era una hora adecuada, no sé si estaba en otra cosa. Entonces eso, o sea, también todo tiene sus luces y sus sombras. Entonces, bueno, quería compartir que tenemos mucho para mejorar ahí. No sé quién va, Matías. Bueno, yo para complementar y sigo también con la línea que mencionaba Clara, muchas de estas temáticas y preguntas que voy viendo se están levantando en el canal de YouTube, tienen esta doble mirada, ¿no? Como mencionaba en su momento, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Desde beneficios, en el canal alguien preguntaba sobre el tema de productividad, si se vio incrementado o no. Y hay varias vivencias en base a eso, ¿no? Hay empresas que declararon un aumento en la productividad, que evidenciaron un aumento en la productividad, pero también esas mismas empresas vieron otros efectos adversos con respecto al síndrome de burnout, como mencionaba el tema de las llamadas, ¿no? Se vieron inundados de llamadas de coordinación tras llamada de coordinación, ¿no? Y encontrar ese balance, y eso impactó también en la productividad negativamente. Entonces, no es algo que sigue una línea completamente estable y que en todas las situaciones se dio igual. De la misma manera que las estrategias que adoptaron las empresas. Hay empresas que generaron mucho impacto frente a lo cultural, o sea, generaron muchas estrategias en base a lo cultural, a lo humano. Sí se centró mucho de los esfuerzos hacia lo que es la gestión humana. Y había otra pregunta que preguntaba Fabio González sobre en relación, perdón, más arriba, ahí. No, sí, Fabio González. Partiendo de la premisa de que las TIC requieren capacidades, culturas específicas, como por ejemplo la flexibilidad, ¿cuáles fueron las habilidades más requeridas a nivel de soft skills, ¿no? Y que trabajaron. Y eso también, básicamente, yo pensé en dos ejes fundamentales que fueron clave en el manejo, en lo que es habilidades blandas. Por un lado, el concepto de autonomía, ¿no? Autonomía hacia las personas, que es también esa confianza, ¿no? El quebrar con ese régimen de control, ¿sí? Con pensar que por cumplir ciertas horas, inclusive, o por estar físicamente cumpliendo ciertas horas, ¿sí? Eso está correlacionado con el trabajo que hace la persona, ¿sí? Y autonomía para mí me parece un eje clave porque alrededor de él gira confianza, el desarrollo profesional y ese manejo y responsabilidad de las personas en su autonomía es clave, ¿sí? En trabajar hacia los resultados y no hacia el cumplimiento de simplemente estar un tiempo en un espacio físico. Y por otro lado, en las habilidades de liderazgo. Transformar y, y, y cambiar cómo se ve el tema, el eje de liderazgo, en un liderazgo que salga de un lugar de mayor empatía, que tome en cuenta lo emocional y se centre en lo que los equipos necesitan. Eso llevó a que muchas empresas también se transformen y den vuelta a la pirámide organizacional, ¿sí? Poniendo a los colaboradores encima y a toda la organización hacia ellos, hacia soportarlo. Creo que esos cambios fueron profundos en muchas organizaciones y bueno, y ahí la parte de cómo se transformó la mirada de ese liderazgo frente a roles
más de gerencia, jefatura, el rol del líder fue un rol clave y es un rol clave en este modelo. Bárbaro. Aprovecho entonces y, a ver, comparo, digamos, en función de lo que planteaba Matías, digamos, ¿no? Me parece que esta idea, digamos, de que en realidad la necesidad, digamos, de tener, digamos, el desarrollo de habilidades, digamos, ¿no? Y obviamente de habilidades blandas, digamos, para el desarrollo del proceso de trabajo, puede variar, y obviamente que en el caso, digamos, de la teledocencia o de la telemedicina, los profesionales, digamos, están más acostumbrados, a pesar de no tal vez al manejo de las tecnologías, pero sí, digamos, a la autonomía que estaba planteando Matías. Tal vez en el caso, digamos, de la administración central, de la administración pública, Bruno nos puede comentar, digamos, justamente también cómo allí, digamos, este aspecto se vio desarrollado. Sí, tal cual, tal como decía Matías cuando iba diciendo algunas habilidades que nosotros llamamos competencias, aprovechamos esta oportunidad para entrar en los ministerios con muchos de los proyectos estratégicos de lo que es hoy la oficina. Estamos trabajando en una gestión del desempeño por competencias, el tema por resultados, estamos elaborando un diccionario de competencias, bueno, una evaluación 360, es la idea hacer una futura reglamentación con respecto a eso. Por eso que en las guías de teletrabajo, una de las que les comentaba, definimos ciertas competencias, pero más asociadas al teletrabajo en pandemia, ¿no? Como comunicación efectiva, capacidad de generar empatía, ¿no? La empatía, ver ese funcionario que estaba en su hogar con distintas dificultades. A ver, todos lamentablemente tuvimos que pasar por casos de algún familiar en situación de COVID y demás, o sea, no estamos en situaciones normales de trabajo, o sea, esa empatía debería estar. Los horarios de trabajo, la coordinación, ¿no? Que fue uno de los principales desafíos de los líderes, pero bueno, teníamos a los niños en casa con diferentes horarios de clase, todas esas cuestiones de empatía y de coordinación tenían que estar, y también hicimos foco en la guía de teletrabajo. Bueno, orientación a la ciudadanía, ¿no? Cómo atender y seguir brindando servicios de calidad en las políticas y adecuarnos a otros canales de comunicación con el ciudadano, y eso es la clave también que nosotros hicimos énfasis en esa guía. Todo lo que tiene que ver con orientación a resultados, que esto es también, nosotros consideramos clave y también la oportunidad para empezar a trabajar, ¿no? Con lo que decía hoy Matías, dejar de ver al funcionario como productivo porque está en la silla y nada más, sino y el control de marcas, que es algo muy, muy común en lo que es, hablo de la administración central, ¿no? Bueno, de que de verdad las áreas de gestión humana hay muchas que no, pero la gran mayoría son fuertes en lo que son los procesos de administración de personal, todo lo que tiene que ver con control de ausentismo y presentismo, pero no hay un trabajo de una gestión humana estratégica que ayude a cada equipo a poder trabajar en forma alineada a lo que pretende la planificación estratégica de la organización. Por eso que, bueno, la metodología que hoy les comentaba, que está muy interesante de OKR, la empezamos a implementar en esta guía, que es con respecto justamente a esto, ¿no? Tener claro qué queremos lograr y resultados claves de cómo vamos a lograr eso que queremos. Obviamente que partiendo de la base de que todos deberíamos conocer las planificaciones estratégicas de nuestros organismos, los propósitos, y de empezar a generar resultados claves en pos de brindar mejores servicios a la ciudadanía. Esta es una oportunidad, creemos, del teletrabajo fundamental, y ya la estamos trabajando, incluso en las pilotos que estamos haciendo nosotros, de empezar a poner este enfoque por resultados en los organismos públicos, que hay un camino muy grande para hacer en materia de este sentido. Así que comparto mucho lo que decía Matías, y en las guías un poco reflejamos este espíritu de la oportunidad de trabajar. Obviamente que en todos los ministerios o en todo el ámbito público, las características de los equipos de gestión humana, los equipos de las unidades de salud, son muy dispares, hay muchos que tienen desarrollados su proceso de gestión humana más que otros, por eso es muy importante el espacio que tenemos en la comunidad para poder intercambiar y ayudarnos entre todos y generar sinergia, porque, a ver, los problemas y los cometidos de gestión humana son todos los mismos, y la verdad que se está generando muy buenos resultados con todo el ámbito público y los referentes de gestión humana para poner foco con respecto a estos temas. Vamos a compartirles ahora algunas preguntas que fueron surgiendo, algunas ya respondió Matías, pero algunas que, de hecho, una para cada uno. Sí. Para Mercedes, ¿podría profundizar sobre el clima de reflexividad,
pedagógica, ¿no? Repito, ¿puedo profundizar sobre el clima de reflexividad pedagógica que mencionaba en su presentación? ¿En qué cosas cree usted que hay que mejorar las condiciones y medio de los docentes universitarios? Para Clara, ¿es posible pensar en una atención telemédica con cámara? ¿Es posible acceder más rápidamente a especialistas en modo teleconsulta? ¿Por qué eso no fue posible en los 2 años? Y luego para Matías y Bruno, que algo ya se conversó, pero capaz que pueden agregar algo más o redondear, es ¿qué sensación les quedó en relación a ayudar a los colaboradores, funcionarios, en el caso de Bruno, a conciliar el mundo del trabajo con el mundo del hogar y la familia? Habla de sensaciones, ¿no? De percepciones en este caso. Pero bueno, adelante, vamos por ese orden, si les parece. Vamos Perfecto. con Mercedes. Sí. Bueno, esto de la reflexividad pedagógica, este es un invento mío por la posición en la que estuve. Yo estuve en la coordinación general de la enseñanza en línea, desde el Prorrectorado de Enseñanza, entonces tuve un contacto muy fluido con todos los servicios universitarios, con los directores de carrera, con los que hacían oficiaban, digamos, funciones de apoyo a la enseñanza, etcétera, y con estudiantes también. Entonces, lo que nosotros vivimos, y es una visión bastante generalizada, es que por primera vez el tener que repensar la acción educativa de forma urgente, digamos, para poder sostenerla, nos obligó a poner una energía en materia de enseñanza que nosotros en general no necesariamente ponemos. ¿Y por qué no? Bueno, eso tiene que ver con procesos, con encuadres institucionales. Ustedes saben que los docentes universitarios tienen que cumplir funciones de enseñanza, pero también de investigación y también de extensión. La universidad fue protagonista, Clara lo sabe muy bien, con el aporte científico que hizo para atacar la emergencia sanitaria. Bueno, nosotros, digamos, de alguna manera podríamos decir que la función docente está especialmente valorada en la universidad en su función investigadora, digamos. Es un elemento identitario de la docencia universitaria. Entonces la enseñanza muchas veces ocupa un lugar más secundario. Esto corre a cuenta mía, pero es una visión muy generalizada que tenemos en la universidad. Y de alguna manera la evaluación docente es acorde a eso. Entonces, como tuvimos que hacer este esfuerzo de repensar, tuvimos que poner cabeza, trabajar muchísimo más en equipo, esto sale clarísimamente en todas las encuestas, el trabajo en equipo docente se intensificó, porque había que poder resolver de la mejor manera posible, y entre otras cosas, no perder a los estudiantes con los que ya habíamos contactado y sabíamos que podíamos perder de forma inmediata. Entonces, yo diría el primer semestre del 2020, tuvimos una reflexión colectiva pedagógica muy intensiva, que después se fue recreando a lo largo de los semestres, evaluando la propia experiencia vivida y reajustando las estrategias pedagógicas. Eso de a poquito, obviamente, fue disminuyendo, y hoy volvemos a la condición donde, bueno, en parte volvemos a la normalidad 2019, en parte, no totalmente, y de alguna manera las dinámicas institucionales ya nos colocan en la lógica anterior. A eso me refería con la reflexividad pedagógica, es decir, por eso creamos nuevos recursos, por eso diversificamos las formas de enseñanza, la evaluación. Tuvimos muchísimo tiempo para pensar la evaluación a distancia, imagínense lo que fue eso, para una universidad macro, ¿no? Masiva, y tuvimos múltiples dificultades. Yo diría que en general, además, un elemento que enrabo con lo anterior, que fue muy generalizado en la universidad, es que nosotros efectivamente, yo no sé si tuvimos más productividad, pero que tuvimos más activismo, no me cabe la menor duda. Porque el teletrabajo nos habilitó jornadas mucho más intensivas,
conectándonos permanentemente de reunión en reunión para lograr no solo desarrollar la enseñanza, sino gestionar el conjunto de la actividad universitaria. Y diría más, eso generó un cierto clima, desde mi punto de vista, ansiógeno, colectivo, que hoy tenemos que volver a acomodar, ¿no? Porque la vida no puede ser permanentemente estar en esa actividad frenética, ¿no? Y ahora nos está costando mucho conjugar la vuelta a la presencialidad con los Zoom necesarios que sabemos vamos a mantener, porque en realidad nos hace más eficiente el trabajo y además nos permite que gente que antes se trasladaba, ahora no se traslada. Y ahí voy a las condiciones del trabajo docente. El trabajo docente, en muchos casos, sobre todo en las carreras profesionales, tiene que estar fortalecido, en primer lugar en términos de horas docentes, para poder sostener experiencias de educación a distancia, o educación híbrida, o educación diversificada, porque si no, es una irrealidad. Lo que hicimos fue atacar una emergencia, ¿no? Pero sostener esto implica altas dedicaciones, ¿no? Es siempre más sencillo dar la clase magistral y retirarse que estar en una modalidad de este tipo que, entre otras cosas, te permite, te obliga a una conexión mucho más permanente, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Que ese es otro gran tema, ¿no? La desconexión y la conexión en la docencia. Entonces, las condiciones de trabajo docente tienen que ser otras, para eso necesitamos mayor presupuesto, obviamente, y después necesitamos, para desarrollar una teledocencia, como alguno mencionó, que habría que ver si es o no denominable así, desde los espacios universitarios necesitamos mejores condiciones físicas en el establecimiento. O sea, no hay condiciones para desarrollar colectivamente una enseñanza en línea desde los edificios universitarios, no en todos los casos. Entonces, bueno, ahí hay que pensar muchísimo, digamos, qué elementos tendríamos que ir fortaleciendo para generar la posibilidad de una experimentación educativa diferente, con fines, desde mi punto de vista, de renovación pedagógica y de inclusión educativa. Muchas gracias, Mercedes. Clara, adelante. Bien, no, voy a retomar lo de Mercedes porque me parece bien interesante. Tengo la experiencia también de la docencia en el área clínica, que fue el área que se vio retrasada. Fue tomada como una oportunidad para la docencia en telemedicina, porque era algo que podíamos hacer. Así que eso en realidad fue como una oportunidad para... Pero quería mencionar una cosa que es básica desde lo que es el trabajo. Nosotros en este tiempo lo que hemos hecho es... tenemos una reunión, y entre reunión y reunión no hay 5 minutos. Salgo de un enlace, entro al otro enlace. Ahí algunas veces me di cuenta que llevaba 8 horas sentada en la misma posición. Entonces eso, y si vamos a la telemedicina, cuando uno tiene atención presencial, uno se levanta, saluda a la persona, la hace pasar, la persona la pone en la camilla, la examina, bueno, hace varias cosas que implican movimiento. Estoy hablando de una cosa recontra básica, pero que hace a lo que es el trabajo. La mirada con la persona tiene una retroalimentación que para los médicos eso es sumamente positivo. Aunque sea una emoción negativa, bueno, es algo. La telemedicina nos quitó eso y es mucho más monótono y tiene eso de que estoy sentado frente a la computadora y bueno, termina una, empiezo otra, bueno, entonces eso resulta bastante... El impacto puede ser negativo y a largo plazo, o sea, la modalidad de atención solo por medicina, por telemedicina, hay que verla en una única jornada, ¿no? Lo que preguntaban, si es posible implementar cámaras, eso es lo deseable, porque es importante contactar la mirada, ver la persona, ver la expresión de la cara. Muchas veces la llamada telefónica, uno se pierde muchas cosas, y nosotros decimos, en telemedicina
no es posible hacer el examen físico. Bueno, hay algunas cosas de la actitud corporal, la expresión de la cara, si tiene un facies de dolor, si está triste, hay cosas que se nos pierden en la llamada por teléfono y sí lo vemos en la cámara. Lo ideal es tener un dispositivo que podamos ver la cara y podamos tener un diálogo distinto. Y los pacientes lo evalúan así, y cuando a veces los llamamos y dice, bueno, no podemos hacerlo de la otra forma, bueno, para eso también hay limitaciones, ¿no? De los dispositivos, algunos que usan solo datos, entonces la videollamada, consume mucho más, entonces hay que tener en cuenta un montón de variables que tienen que estar consideradas y tienen que estar garantizadas en esto. Y lo que decían de las consultas con los especialistas. Depende qué digamos cuando es una consulta con un especialista. Una cosa es que yo soy una persona que quiero consultar con un traumatólogo y pido consulta. Eso, no sé, en realidad lo ideal es que yo sea acompañada en mi proceso asistencial por mi médico de referencia, considere que el médico de referencia considera que yo debo ver al traumatólogo y se genere la consulta. Y muchas veces está la experiencia de que en la consulta con el traumatólogo también está el médico de referencia, y eso es un lujo, y a eso creo que tenemos que aspirar, porque está ese médico de referencia que hace como nexo entre una persona y el traumatólogo, que lo ve 5 minutos en su vida y nunca más lo va a ver, o sí lo va a ver, pero que no sabe nada de ese paciente. Entonces, hay podemos mejorar muchísimo en esto. Entonces, bueno, ¿por qué no pasó? No puedo tener, esa respuesta no la tengo. Yo participé de una experiencia que fue muy buena con especialistas, que fue una experiencia piloto en el Departamento de Cerro Largo, con médicos generales, pero esto es previo a la pandemia, es uno de los antecedentes que hay. Las personas eran vistas por el médico general, rural, en algunos pueblos de Cerro Largo, y consideraban que necesitaban una consulta con tantos especialistas. En ese proceso, desde el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria nos sumamos, y cuando ellos iban a hacer una consulta, lo veíamos primero de Medicina Familiar y Comunitaria, y a veces era como también para intercambiar y contribuir a ese proceso de atención, y algunas veces no era necesaria la consulta con el especialista. Pero sin duda ahí se podía hacer, eso fue un piloto, y las personas que, es increíble, pero a pocos kilómetros a veces necesitaban todo el día si fueran a ir a Cerro Largo, con un costo muy elevado en dinero, y por telemedicina, con el médico de referencia en la consulta, se resolvía en mucho menos tiempo, sin desplazarse. Algunos se tenían que quedar en un hotel en Melo porque no había posibilidad de volver. Entonces, de esa forma se solucionaban muchísimas situaciones, pero no era una atención aislada, no era que yo consulto con el cardiólogo que solo me ve, mira mi electro y nada más. No, era una consulta que estaba de alguna manera guiada por su médico de referencia, que conocía la integralidad de la persona, todos los problemas que tenía, priorizaba, y cuando se dialogaba con el especialista, hacía énfasis en los problemas a resolver. Entonces, posibilidades hay muchas, el desafío para mejorar es mucho, pero también, acá también se precisa presupuesto, acá también se necesita que se garanticen las condiciones de los profesionales médicos, todo eso no se puede hacer en 15 minutos, entonces, también acá. Muchas gracias, Clara. Y vamos entonces a la última pregunta para Matías y para Bruno, ¿no? Esta que hablaba de la sensación que les quedó en relación a ayudar a los colaboradores, funcionarios, a conciliar ese mundo del trabajo y de la personal y de la familia. Sí, bueno, soy Matías, si querés. Adelante, Bruno. No, algo más allá de la percepción, fui a buscar un dato específico de la encuesta, que obviamente no mostré todos, pero un dato que está interesante y a tener en cuenta que salió la encuesta fue con respecto al porcentaje de funcionarios que manifiesta como principal desafío conciliar el trabajo con el cuidado de otros miembros del hogar según género y edad. Según género, el 13% que presentaron este principal desafío son mujeres, y un 8% hombres, y el 23% en el grupo etario de 35 a 44 años. Creo que es bien interesante, siguiendo con el foco de teletrabajo, tener en cuenta el tema de género, ¿no? Creo que hay que poner foco para no seguir incrementando las desigualdades y la equidad de género que hay en el ámbito laborales. Creo que eso es algo que también hay que poner foco en las futuras reglamentaciones y en cómo se está
trabajando los organismos para no seguir incrementando la desigualdad que sabemos que hoy existe, tanto en el ámbito privado como en el público. Hay datos que evidencian que sigue lamentablemente existiendo esa inequidad. Quería tirar ese comentario con respecto a esta pregunta que me vino en mente y había olvidado decir. Gracias. Bien, sí, a ver, yo creo que ahí las experiencias de múltiples empresas en trabajar en generar iniciativas que promuevan el bienestar y ayuden a trabajar sobre ese balance. El teletrabajo para muchas personas resultó como un beneficio para gestionar tareas del hogar al mismo tiempo y trabajar en torno a los resultados, pero como mencionaba anteriormente, también generó algunos hábitos que no eran sanos. Entonces, estas iniciativas de la empresa Promocionar Bienestar, generar herramientas, coaching a las personas, estructuras, buenos hábitos, trabajo en los líderes también, porque también muchas veces el efecto de los líderes cambiando esas dinámicas laborales y ayudando a generar buenos hábitos es claves, ¿sí? Y repensar las políticas de recursos humanos desde las empresas que piensen en mayor medida en lo que estas personas necesitan, ¿sí? Y trabajar desde ese ángulo de empatía. Creo que esos fueron experiencias claves que ayudaron a mejorar esos ámbitos de nivelación. Es como lo que hablábamos, la transición entre el hogar, lo personal y el trabajo, está mucho más difuso, ¿sí? Frente a si tenemos esa separación física. Pero también, esto ya yendo no simplemente al teletrabajo, el tema de cómo se repiensan los modelos presenciales y los no presenciales, ¿no? Porque no es solo repensar ese modelo de trabajo no presencial y en el hogar, también es repensar el modelo presencial, donde lo presencial hay que empezar a pensar en ver el lugar físico de trabajo, que sea un lugar de congregación, de colaboración entre los trabajadores, que se reúnan con sus compañeros, que se sientan cómodos, un lugar de creatividad y donde puedan compartir tiempo de calidad. Entonces también priorizar los espacios de trabajo físicos para ese tipo de cosas, ¿no? Que el tiempo invertido en los espacios físicos sea de calidad en esa conexión a la cultura, a lo humano, etc. Entonces, también, digamos, me parece que es trabajar sobre esos dos modelos clave en estos ejes. Bueno, muchas Excelente, gracias. Sí, muchas gracias. A ver, les planteamos tal vez la última pregunta, damos para algún comentario general, damos, ¿no? Porque por acá damos en el foro, perdón, en el chat damos, están planteando el teletrabajo disminuye el control directo de la dirección o de, bueno, de quien está comandando la organización sobre el colaborador y se pone foco en la autogestión. ¿Eso se traduce en nuevas formas de evaluación del desempeño? Se pregunta. A merced de que te estabas riendo. No, bueno, el foco el que habla del foco del control, habla del control de mirar si la persona está en ese lugar o no. Por eso la importancia es, y en gestión de desempeño, trabajar en gestión por resultados. Hoy cada jefe, cada líder tendría que estar pensando, dejando en claro, acordando con los equipos qué resultados tienen que lograr e ir acompañando en ese proceso, ¿no? En la metodología que mencionaba hoy hablamos de conversar, las CFR, conversación, feedback y reconocimiento. Conversar, dar feedback, en qué te puedo ayudar, dejar establecer bien claros los objetivos, reconocer si se logró un logro. En eso es el foco que debería estar puesto el líder y bueno, en las áreas de gestión humana ayudando a esos líderes a que gestionen a su equipo de esa forma. O sea, el control no va por si está sentada ahí o si vino a la oficina y no tiene ninguna certificación médica, sino que la idea es gestionar por resultados. Y obviamente está vinculado a los sistemas de gestión de desempeños también ayornados con eso, con el enfoque en competencias y resultados. No sé si contesté ahí la pregunta. Creo que sí, digamos, ¿no? No sé si quieren comentar, ¿alguien más quiere comentar? En el caso, a ver,
En el caso de la docencia universitaria, en sí misma la docencia universitaria involucra una autonomía muy importante, ¿no? Obviamente que se trabaja en marcos de departamentos, institutos, cátedras, es un trabajo colectivo, pero digamos, la docencia en sí misma, la docencia áulica es una docencia históricamente bastante solitaria, ¿no? Y con bastante opacidad, con lo cual uno puede estar cumpliendo con la clase, pero no sabemos de qué modo, ¿no? Y quizás, y bueno, y la virtualidad también puede permitir eso, efectivamente, porque en muchos casos fue un traslado, una mudanza, como yo decía, de las lógicas presenciales a las lógicas virtuales, el aula sincrónica dando la clase. Entonces, ahí me parece que lo que nosotros tendríamos en la misma ruta de renovación pedagógica, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande es en la codocencia. A mí me parece que una forma de mejorar las calidades manteniendo estas autonomías es desarrollar la codocencia para poder copensar la mejora educativa, ¿no? Y ahí la virtualidad me parece que nos desafía mucho más, porque justamente cualquier modalidad semipresencial o a distancia implica más tiempo de comunicación con los estudiantes, más tiempo de conexión para recibir múltiples inquietudes, para repensar clase a clase, digamos, o instancia a instancia. Hay mucho trabajo de autoevaluación de los estudiantes y de tareas que después de alguna manera hay que revisar. Es decir, significa un cambio en las lógicas docentes muy importante que quizás con una codocencia, digamos, permita renovar mejor y sacar de la opacidad, ¿no? Que es lo que más me preocupa, porque a mí no me preocupa la productividad en términos, o el control de la productividad en términos de si se hace o no se hace. Hacerse se hace, porque si no, tu evaluación docente va a ser que no fuiste a clase, y eso no es admisible. El tema es cómo se hace. Ya creo que estabas ahí, digamos, para hablar. Bien, no, yo para reforzar, creo que sí, es importante transformar las evaluaciones de desempeño, no solo asociados al tema, al teletrabajo, comparto con Bruno, en un feedback y una evaluación mucho más continua. También hablo de una industria, como hablábamos, donde la evaluación hacia los resultados, no simplemente frente a una presencia física, un cumplimiento de, como lo mencionaste, Bruno, de estar sentado ciertas horas, no es algo nuevo, con lo cual creo que la mirada de evaluaciones hacia lo que es resultados, reflejado particularmente de la presencia física, ya era algo que tenía una presencia muy fuerte en el sector, pero creo que hace la transformación siempre en lo que son las evaluaciones a trabajar sobre algo que sea mucho más continuo en lo que es el desarrollo de carrera de las personas. Muy bien, muchas gracias, Matías. Daniel. Hola, hola, sí, ahí estoy nuevamente con audio. Bueno, llegamos al final, ¿no? de este foro. Estamos en la hora prevista y bueno, simplemente agradecerles por estar acá. Les pedimos a los panelistas que se queden un minuto, menos 2 segundos, para sacar una foto de este panel para poderla compartir en redes y demás. Y también agradecerle a todos aquellos que han estado y aquellos que han estado del otro lado, compartiendo, escribiendo, comentando. No hemos podido atender todos los comentarios, pero bueno, van a quedar en el chat, en la grabación, y los vamos a tomar después para revisar y pensar en ello. El próximo encuentro que tenemos 2 encuentros más, como decía al inicio Tommy. Tenemos desafíos en materia legal, normativa y reglamentaria, que se realizará el próximo miércoles 27 de abril, o sea, pocas semanas más. Y luego
tenemos uno ya sobre el 25 de mayo que tiene que ver con bienestar y aspectos psicosociales del teletrabajo. Tommy, por acá quedo yo y les agradezco a todos, si quieren una ronda de saludo final y estamos, ¿sí? Justamente agradecerles a todos y a todas, y la verdad que muchas gracias por la exposición y obviamente el intercambio, que ha sido muy, muy enriquecedor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Ahí ponemos galería y sacamos Muchas gracias. esa bonita foto. Me Perfecto. saco los Muchas lentes para gracias. que no salga el reflejo. Excelente. Listo. Bueno, Muy bien. nos vemos en cualquier momento. Gracias. Estamos en contacto. Bueno, Saludos. un gusto. Muchas luego, gracias, un realmente, gustazo. mucho gusto. Chao, chao. Hasta luego. Igualmente por aquí. Muchas gracias.